la misma moneda. Las monedas romanas, la moneda de bronce, el sextercio, la moneda de plata, el denario, lo tienen ahí, se utilizaban para las transacciones cotidianas, recorrían todo el Imperio Romano, recorrían toda Europa Occidental, el norte de África, Oriente Próximo, eran válidas incluso fuera de esas fronteras, mientras que las monedas de oro permitían algo que también era imprescindible para el buen funcionamiento del comercio, para el buen funcionamiento de las transacciones internacionales, que era el traslado de grandes cantidades de dinero o de riqueza de un lugar a otro. Por último, el Imperio Romano también generó mecanismos de economía de papel, mecanismos similares a los pagarés o a los cheques, que hoy podríamos considerar que también permitían mover dinero entre todos los rincones del Mediterráneo y de Europa Occidental. Y además, el hecho de contar con un Estado y una legislación unificada permitía que todas esas transacciones, todo ese movimiento de dinero fuera infinitamente más seguro y generara mucha más riqueza. Es muy sencillo hacer la norma, ¿no? Cuantos más barcos se mueven, normalmente más barcos naufragan. Cuantos más barcos naufraguen, es que más barcos se han movido. Y fíjense cómo desde el siglo VI, V a.C., desde el arranque de la República Romana hasta el siglo VI, VII después de Cristo, hasta la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, que es la que rompe definitivamente, no la llegada de los bárbaros, sino la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, es la que rompe el comercio a lo largo de la cuenca mediterránea. Fíjense cómo el tráfico de mercancías en Europa Occidental y en la cuenca del Mediterráneo multiplica por 100 el existente antes y después. Cientos de barcos recorrían el Mediterráneo y muchos de ellos llegaban a Roma. La mayoría tenían entre 60 y 80 toneladas, pero los grandes naves que iban de verdad cargadas para la nonna, para dar de comer a los romanos, podían tener entre 200 y 400 toneladas. Y durante varios siglos el Imperio Romano consiguió que una persona pudiera comprar un bien en Escocia y en Siria, en Alejandría y en Galicia, usando la misma moneda. En el Imperio Romano no se pasaba hambre, más o menos. En el Imperio Romano había acceso a una enorme cantidad de bienes. En el Imperio Romano había todo tipo de infraestructuras. En el Imperio Romano había termas, había mercados, había seguridad, había confianza en el futuro. Y todo esto se consiguió en gran medida porque el Imperio Romano fue capaz de generar una extraordinaria unidad económica. Y parece que la primera orden del día del Imperio era asumir una postura defensiva. Augusto instaló guardia por toda Roma, amplió los mandatos de los gobernadores provinciales y comenzó a movilizar sus fuerzas. Mientras tanto, en Germania, Arminio estaba ocupado tramando su próximo movimiento con las tribus germánicas. Pero cuando las tribus germánicas intentaron moverse a través del Rin, se encontraron bloqueados por las defensas romanas ahora reforzadas. Y lo cierto
es que no se intentó una invasión significativa, ya que quedó claro que Roma se estaba recomponiendo, por lo que era mejor retirarse y aguardar a la guerra que se avecinaba. Así pues, Tiberio optó por enviar el más brutal de los mensajes. Empezó a lanzar incursiones de represalia a través del Rin. Y todo lo que se interpuso en el camino de las fuerzas romanas fue quemado hasta los cimientos. No había cultivos, ni pueblos, ni cosechas que sobrevivieran. Y según las fuentes, fue tan cuidadoso en su enfoque que no murió ni un solo romano. Esta fue la guerra total en su esencia. Pero lo cierto es que Arminio y los caudillos que aniquilaron a las legiones seguían impunes tras 2 largos años. Y a pesar de que sentó las bases de una futura venganza, no sería Tiberio quien la llevaría a cabo, ya que fue reclamado por el emperador en el año 12 después de Cristo. Un joven de 29 años llamado Germánico. Su nombre era un título honorífico que se le había otorgado a su padre, pero que resultaría más que adecuado para los logros de su heredero. Ya en el año 15 después de Cristo, Germánico marchó contra los queruscos, liderados por Arminio. Durante esa campaña, los romanos avanzaron por el bosque de Teutoburgo, donde las legiones fueron masacradas. Las escaramuzas con los germanos eran constantes, y los romanos no encontraban la forma de llevarlos a campo abierto. Pero finalmente Germánico, con táctica y mucha destreza, pudo obligar a Arminio a luchar en campo abierto, dando lugar así a la mítica batalla de Vistaviso, donde los romanos derrotaron a las fuerzas germánicas, hiriendo tanto a Arminio como a su tío Ingiomer. Según la científica Lorraine Moret, que ha estudiado el ADN de Asia Central comparándolo con el ADN europeo, cuando el imperio de Partián se derrumbó, la población tribal iraní, que eran adoradores de Mitra, se trasladaron de Turquía del Este hasta Italia. Estaban familias prominentes como la familia Farnese o Farnesio, los Pallavicini, los Gigi, los Borgia, los Aldobrandini. La familia Pallavicini gobernó sobre la antigua Partia, o Irán, y la dinastía Pahlavi, que gobernó Irán más recientemente, es una rama ancestral de la familia Pallavicini. La crisis del siglo III trajo consigo un periodo de 50 años de anarquía militar, en el cual muchos generales lucharon por llegar al poder del imperio aupados por sus soldados. Fue un periodo de crisis donde la gente estaba harta del descontrol, de los impuestos y de la pobreza, y mucha gente comenzó a abandonar las ciudades para irse al campo a ganarse la vida. Durante su reinado tuvo lugar la primera invasión de los godos documentada. Eran los usipetos, los camavos, los catuarios, los bructeros o los tencteros. Ante el avance romano decidieron unir sus fuerzas y se convirtieron en los francos, los cuales se dividieron en dos, los salios y los ripuarios. Hablaban fráncico, una lengua germánica occidental que evolucionó hasta el actual neerlandés, también llamado flamenco en Flandes. Otros vecinos eran los frisios o frisones, que vivían en la parte norte de Países Bajos. Entre estos pueblos encontramos a los visigodos, ostrogodos, lombardos, francos, anglos, sajones, suevos, vándalos, alanos, alamanes o burgundios. Y los francos salios acabaron pactando tener su foedus a cambio de defender a Roma de otros invasores germanos. Entre el año 260 y 270 después de Cristo, aprovechando el caos en el que estaba sumido el Imperio Romano en ese momento, cruzaron la frontera del Rin. Los francos y los alamanes estaban asentados justo al lado de la frontera del Rin. Cruzaron, como les digo, la frontera del Rin, penetraron en las Galias,
saquearon las Galias, cruzaron el Pirineo, penetraron en la península ibérica y saquearon en 2 ocasiones la península ibérica. Lo primero que hizo Valeriano fue poner a su hijo Galieno de coemperador y le mandó al Rin para rechazar una gran invasión de alamanes y francos a la Galia. Aprovechando la debilidad del imperio tras la captura de Valeriano, un tipo llamado Póstumo decidió ese año separarse de Roma para fundar el imperio galo tras matar al nieto del emperador, Salonino. El primero fue Claudio II el Gótico, llamado así por su gran victoria contra los godos en Naissus, que además estaban apoyados por érulos, dacios y gépidos. Aureliano también logró grandes victorias, primero contra marcomanos y alamanes en Germania, el final de lo que nosotros en Historia de Roma llamamos el Principado. Es decir, aquel sistema de Augusto que antes les he contado, más o menos funcionó sin grandes cambios durante 3 siglos. Lo que sucede es que, por motivos que ahora no tengo tiempo de explicar, a finales del siglo III después de Cristo, es decir, casi 3 siglos después de Augusto, hubo una serie de problemas en el imperio que motivaron que el sistema de las dinastías, de las famosas dinastías de emperadores que a todos ustedes les suenan, los Julio Claudios, los Flavios, los Antoninos, los Severos, ¿no? Estas dinastías que habían gobernado el Imperio Romano entran, digamos, en colapso. Poco a poco se fueron instalando en tierras del imperio en condición de federados, a cambio de que ayudasen a defenderlas de otros bárbaros. Muchos germanos acabaron con la ciudadanía romana y empezaron a tener poder. Fueron adaptándose a la administración romana y asimilaron aquella cultura con sus tradiciones germánicas. Agrupó las provincias del imperio en 12 diócesis, cada una administrada por un vicario que gobernaba sobre los gobernadores provinciales. También impuso precios máximos, lo que fomentó el mercado negro. La idea de Diocleciano, que es el que inventó todo esto, era básicamente huir del sistema de las dinastías, huir del sistema según el cual usted, por ser hijo de usted, pues va a heredar el imperio, es decir, huir del linaje, huir de la sangre como principio electivo del poder imperial. Los bárbaros son un peligro en las fronteras del imperio, y especialmente aquí en Occidente, sobre todo en las Galias, en Britania. Constancio Cloro contra piratas francos y sajones